Buenas tardes. Agradecemos su amable presencia en este servicio sanador de la ciencia cristiana. Iniciaremos este servicio cantando el himno 141. Si la casa no hace Dios, vana construcción será. Siempre sostened, Señor, firme la piedra angular. Himno número 141. Hymn 141. Leeré de la Biblia pasajes correlativos de ciencia y salud con la llave de las Escrituras por Mary Baker Eddy. Primero, la Biblia. Génesis. Después Dios dijo, que de la tierra brote vegetación, toda clase de plantas con semillas y árboles que den frutos con semillas. Estas semillas producirán, a su vez, las mismas clases de plantas y árboles de los que provinieron. Y esto fue lo que sucedió. La tierra produjo vegetación, toda clase de plantas con semillas y árboles que dan frutos con semillas. Las semillas produjeron plantas y árboles de la misma clase. Y Dios vio que esto era bueno. El Señor Dios hizo que crecieran del suelo toda clase de árboles, árboles hermosos, y que daban frutos deliciosos. Deuteronomio. Pues el Señor tu Dios te lleva a una buena tierra, con arroyos y lagunas, con fuentes de agua y manantiales que brotan a chorros de los valles y las colinas. Es una tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granadas, de aceite de oliva y miel. Jeremías. Benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Son como árboles plantados junto a la ribera de un río, con raíces que hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor, ni temen los largos meses de sequía.
Sus ojos están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. Ezequiel. A ambas orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca se marchitarán ni caerán, y sus ramas siempre tendrán fruto. Cada mes darán una nueva cosecha, pues se riegan con el agua del río que fluye del templo. Los frutos servirán para comer y las hojas se usarán para sanar. Jueces. Cierta vez los árboles decidieron elegir un rey. Primero le dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Pero el olivo se negó diciendo, ¿dejaría yo de producir el aceite de oliva que bendice a Dios y a la gente, solo para mecerme por encima de los árboles? Entonces le dijeron a la higuera, reina sobre nosotros. Pero la higuera también se negó diciendo, ¿dejaría yo de producir mi dulce fruto solo para mecerme por encima de los árboles? Entonces le dijeron a la vid, reina sobre nosotros. Pero la vid también se negó diciendo, ¿dejaría yo de producir el vino que alegra a Dios y a la gente solo para mecerme por encima de los árboles? Finalmente todos los árboles le dijeron al espino, reina sobre nosotros. Y el espino les respondió a los árboles, si realmente quieren que yo sea su rey, vengan a refugiarse bajo mi sombra. Si no, que salga fuego de mí y consuma los cedros del Líbano. Salmos. Qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Mateo. Por la mañana, cuando Jesús regresaba a Jerusalén, tuvo hambre y vio que había una higuera junto al camino. Se acercó para ver si tenía higos, pero solo había hojas. Entonces le dijo, que jamás vuelva a dar fruto. De inmediato, la higuera se marchitó. Al ver eso, los discípulos quedaron asombrados y le preguntaron, ¿cómo se marchitó tan rápido la higuera? Entonces Jesús les dijo, les digo la verdad, si tienen fe y no dudan, pueden hacer cosas como esa y mucho más. Hasta pueden decirle a esta montaña, levántate y échate al mar, y sucederá. Ustedes pueden orar por cualquier cosa, y si tienen fe, la recibirán. Mateo. Ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta
se arroja al fuego. Así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto. Puedes identificar a la gente por sus acciones. Isaías: ustedes vivirán con gozo y paz. Los montes y las colinas se pondrán a cantar, y los árboles de los campos aplaudirán. Donde antes había espinos, crecerán cipreses. Donde crecía la ortiga, brotarán mirtos. Estas cosas le darán gran honor al nombre del Señor. Serán un señal perpetua de su poder y de su amor. Cuando los pobres y los necesitados busquen agua y no la encuentren y tengan la lengua reseca por la sed, entonces yo, el Señor, les responderé. Yo, el Dios de Israel, nunca los abandonaré. Abriré ríos para ellos en los altiplanos. Les daré fuentes de agua en los valles y llenaré el desierto con lagunas de agua. Por la tierra reseca correrán ríos, alimentados por manantiales. Plantaré árboles en el desierto árido, cedros, acacias, mirtos, olivos, cipreses, abetos y pinos. Lo hago para que todos los que vean este milagro comprendan lo que significa, que el Señor es quien lo ha hecho, el Santo de Israel lo ha creado. Proverbios. Alegre es el que encuentra sabiduría, el que adquiere entendimiento. La sabiduría es un árbol de vida a los que la abrazan. Felices son los que se aferran a ella. Y de la ciencia y salud. Génesis 1:11. Dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruta que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. El universo del Espíritu refleja el poder creador del principio divino, o la vida, que reproduce las innumerables formaciones de la mente y gobierna la multiplicación de la idea compuesta, el hombre. El árbol y la hierba dan fruto no porque tengan algún poder propagativo propio, sino porque reflejan a la mente que lo incluye todo. La ciencia cristiana parece abstracta al sentido mortal, pero el procedimiento es sencillo y los resultados son seguros si la ciencia es comprendida. El árbol que trae buen fruto tiene que ser bueno, guiado por la verdad divina y no por conjeturas. El teólogo, es decir, el estudiante, el expositor cristiano y científico de la ley divina, trata la enfermedad con resultados más seguros que cualquier otro sanador sobre la tierra. El científico cristiano debiera comprender y adherirse estrictamente a las reglas de la metafísica divina, expuestas
en esta obra y apoyar su demostración sobre esta base segura. La descubridora de la ciencia cristiana se le hace menos difícil el camino cuando tiene siempre presente ante sus pensamientos la meta elevada, que cuando cuenta los pasos al esforzarse por alcanzarla. Si se destruyera completamente la creencia en la muerte y se comprendiera que no hay muerte, eso sería un árbol de la vida, conocido por sus frutas. La reforma antialcohólica que se extiende por todo nuestro país es el resultado de la curación metafísica, que corta todo árbol que no da buen fruto. Esta convicción de que no hay placer real en el pecado es uno de los puntos más importantes en la teología de la ciencia cristiana. Despertad al pecador a ese nuevo y verdadero punto de vista acerca del pecado. Mostradle que el pecado no da ningún placer, y este conocimiento fortalece su valor moral y aumenta su habilidad para vencer el mal y amar el bien. Jesús desenmascaraba y reprendía el pecado antes de echarlo fuera. De una mujer enferma dijo que Satanás la había atado, y a Pedro le dijo: me eres tropiezo. Vino a enseñar y a demostrar a los hombres la manera de destruir el pecado, la enfermedad y la muerte. Del árbol que no da fruto, dijo, es cortado. La materia no es inteligente ni creadora. El árbol no es el autor de sí mismo. La creencia de que la materia tiene vida resulta por la ley universal de la mente mortal en una creencia en la muerte. Por consiguiente, se supone que el hombre, el árbol y la flor mueren. Sin embargo, el hecho es que el universo de Dios es espiritual e inmortal. El árbol de la vida representa la idea de la verdad, y la espada que lo guarda es el símbolo de la ciencia divina. La Biblia contiene la receta para toda curación. Las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Tanto el pecado como la enfermedad se sanan por el mismo principio. El árbol simboliza el principio divino del hombre, y ese principio es suficiente para cualquier emergencia, ofreciendo salvación plena del pecado, la enfermedad y la muerte. El pecado se someterá a la ciencia cristiana cuando los modos y las formas den lugar a la comprensión y demostración del poder de Dios en la curación de los mortales, tanto en el cuerpo como en la mente. El perfecto amor echa fuera el temor. El sol que da luz y calor a la tierra es un símbolo de la vida y el amor divinos que iluminan y sostienen el universo. El árbol de vida es símbolo de la realidad eterna o del ser eterno.
Oremos por esta congregación, primero en silencio, después diremos juntos el Padre Nuestro. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Cantemos el himno número 386. Nuestro Maestro predicó en nombre de su Padre Dios. Sus enseñanzas él vivió en pensamiento y en acción. Himno número 386. Hymn number 386.
esta iglesia, Tercera Iglesia de Cristo Científico, la cual es filial de la Iglesia Madre, la primera Iglesia de Cristo Científico en Boston, Massachusetts. Servimos a la comunidad con una sala de lectura situada en esta misma iglesia, un lugar pacífico donde se puede meditar, leer, comprar o tomar prestado literatura de la ciencia cristiana. Todos ustedes, sus familiares y amigos, son siempre bienvenidos a la sala de lectura y a nuestros servicios. Tenemos servicios en español el domingo a la 1 de la tarde y una reunión de testimonios del miércoles a las 5:30 de la tarde. En inglés tenemos servicios los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 7:30 de la noche. Ofrecemos clases de la escuela dominical para niños y adolescentes durante los servicios de domingo. Las reuniones de los miércoles son similares a las de los domingos, con la diferencia de que las selecciones bíblicas se adaptan a las necesidades de la congregación y a la ocasión. En ellas también escuchará a los asistentes compartir el discernimiento espiritual, las experiencias y las curaciones obtenidas como resultado de su oración y estudio de la ciencia cristiana. Todos los servicios están disponibles por teléfono y Zoom. Para más información, visite thirdchurchnyc.com. Le invitamos a escuchar el programa El Heraldo de la Ciencia Cristiana en la radio WADO 1280 AM todos los sábados a las 9 de la mañana. La ciencia cristiana es una religión sanadora. Ahora ustedes están invitados a compartir experiencias, testimonios y observaciones sobre la ciencia cristiana y apoyar a la congregación con oración. Si está escuchando por teléfono y quisiera compartir una experiencia, oprima el *5 y espere hasta que la línea esté abierta.
Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Quisiera agradecerles por la lectura de hoy. He estado escuchando por la línea telefónica y me dio mucho gusto escuchar lo que estaban compartiendo acerca del árbol de la vida y la verdadera naturaleza de los humanos que encontramos en Dios. Y quisiera compartir brevemente un testimonio. Yo estaba estudiando la lección de la semana pasada. Esta semana es de mortales e inmortales. La semana pasada se trataba de Adán y el origen del hombre, el origen de los humanos. Eh, me gustó mucho, me inspiró mucho a leer, al escuchar las lecciones que tenemos en la ciencia cristiana, la lectura y selecciones de la Biblia y de la ciencia, del libro de la señora Eddy. Escuché mucho acerca de lo que a mí me pareció que es la historia del origen del hombre, de los humanos. Y me hizo acordar de los videojuegos y las novelas gráficas, como del Hombre Araña y pues entre varios otros. Y me di cuenta que en esas historias el héroe siempre tiene una historia acerca de su origen. Y en la Biblia leemos que hay dos historias acerca del origen de los humanos. Una historia es falsa y la otra es verdadera. Y eso me ayudó mucho a entender que en el día a día nosotros nos dedicamos a crear esa vida, esa experiencia, y nos apoya mucho el libro de texto que escribió la señora Eddy. Y para mí la gran diferencia entre esas dos versiones es que una versión dice que el hombre fue inventado por el polvo, fue creado por el polvo y que era destinado a pecar y a vivir fuera del mundo de Dios. Y la otra historia que para mí tenemos que escribir esta historia diariamente, y en eso nos guía la Biblia y el libro de la ciencia cristiana. Y esa es la historia verdadera, que el hombre y los humanos somos una reflexión de Dios. Muchas gracias. Sarah, I think you're cut off. Can you call back? Try hanging up and just calling back. O la semana que entra, tú puedes continuar.
A veces no funciona la tecnología, pero siempre sabemos que el amor y la palabra de Dios está con nosotros. Hola, buenas noches. Buenas noches, ya. Buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches. Quisiera seguir compartiendo un testimonio. Bueno, estaba explicando cómo me inspiré mucho en la lección de la ciencia cristiana, que contiene una selección semanal de lecturas de la Biblia y de la ciencia y salud con llave de las Escrituras. Y estaba diciendo que en la última lección de la semana pasada se trataba de la historia de Adán y las dos historias de la creación humana, de los humanos que existen en la Biblia. Y eso me hizo pensar en la historia del origen del hombre. Y veamos que hay esas dos versiones que son bastante diferentes. Y eso he visto, me hizo acordarme de las historias de los héroes, los protagonistas de los videojuegos y de las novelas gráficas. Todos tienen una historia, todos tienen una historia que cuenta cómo llegaron a este mundo. Entonces, yo pude ver claramente en la lectura que hay una historia verdadera de los humanos, que Dios creó a los humanos en su imagen, mujeres y hombres creó. Y la otra historia es que los humanos los hicieron de polvo y son destinados a pecar, a sufrir y a vivir en un mundo muy lejos de Dios. Entonces,
Yo diariamente me estoy aferrando a la primera historia, la historia verdadera de los hombres, mujeres y hombres que son inseparables a Dios. Y a veces me es más claro entenderlo y a veces es más difícil, pero puedo dar mi testimonio que, que es algo que me ha ayudado mucho en la vida. En la vida diaria que nos presenta con muchas imágenes del hombre falso, el hombre que, que miente, el hombre que roba, el hombre eh, que hace muchas cosas no reflejando a Dios. Y a veces nos cuesta trabajo encontrar en todos los humanos, en todas las reflexiones que veamos en este mundo, que todos somos reflexiones de Dios, que todos tenemos una historia verdadera, que es la historia que leamos en la Biblia, la primera historia de la creación. Y nunca estamos separados de Dios, siempre estamos muy cerca y siempre podemos ver la mano de Dios en todo. Y por eso estoy muy agradecida. Gracias. Gracias.
Gracias a todos por sus testimonios y su oración durante el servicio. Concluimos esta reunión cantando el himno número 269. Es Dios, el invariable amor. ¿Desear podemos más? Vano es pedirlo en la oración, pues infinito es ya. Número 269.